Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bienestar Comunidad Terapéutica. Yo soy Yadira Fuentes y estoy una vez más con mis amigas y compañeras, Anita Altamirano. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar una vez más con todas ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Siempre con el espíritu navideño. Sí, hay que aprovechar el trabajo que cuesta ponerlo, hay que aprovechar. Muy bien. Carito Rueda, ¿cómo estás? Hola Yadi, bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí y muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por también acompañarnos y pues el espíritu navideño a todo lo que da. Perfecto. Y Judith Castañeda, ¿cómo estás, Judith? Muy bien, bien, gracias Yadi. Buenas noches compañeras y pues sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Bienestar Comunidad Terapéutica. Perfecto. Y pues hoy nos toca seguir con nuestra serie de las heridas de la infancia y hoy vamos a ver la herida de la humillación. Pues esta herida se comienza a manifestar entre el primero y el tercer año de edad, justo cuando aprendemos a comer solos, a ir al baño solos, a hablar y aparece ligada sobre todo al mundo físico y al ámbito de tener y hacer. Surge justo en el momento en el que el niño siente que sus padres se avergüenzan de él. Y tal vez cuando usamos frases como, no te da pena que la gente te vea llorar, ¿no? No sé si alguna vez hayan escuchado por ahí algún papá, alguna persona que el niño está llorando en la calle y le dicen, ¿qué no te da pena que el policía o la señora te vea llorar? Y pues haciendo sentir al niño, ¿no? Tal vez, pues rebajado, degradado, comparado o avergonzado en el plano físico, ¿no? El niño que tiene esta herida de la humillación crea una máscara de masoquista. El masoquista es aquella persona que encuentra satisfacción o incluso placer en el sufrir. Y aunque lo hagan totalmente inconsciente, ¿no? Y es una persona que tiene esta máscara del masoquismo no presenta atención a sus necesidades, lo que le genera un sufrimiento, lo que vuelve a alimentar la herida de la humillación. Entonces, por eso es muy importante que nos vayamos cachando en esta herida para podernos hacer, para poder ver nuestras necesidades y ya no alimentarla. ¿Cómo ves tú, Anita? ¿Qué nos tienes para esta noche? Así es, Yadi, pues bueno, yo quisiera decirles a nuestros seguidores que recuerden que la mejor manera de ver un cambio en nuestro mundo externo es hacer un gran trabajo de sanación en nuestro mundo interno. Y es ahí la importancia de ver este tipo de temas y de poder reconocer cada uno de nosotros cuál es la herida que tenemos, porque ya lo hemos dicho anteriormente, todos tenemos alguna por lo menos o incluso varias heridas y reconocerlas y poderlas conocer y podernos hacer conscientes de ellos, pues nos sirve para sanar y para mejorar nuestras relaciones con los demás. Y bueno, retomando este ejemplo que nos diste, Yadi, de este niño que a la hora de que está llorando por cualquier motivo y que los papás le dicen, ay, ¿no te da pena de que te vea alguien? Bueno, pues justamente es como reprimirlo en sus sentimientos, en su sentir, ¿no? Porque finalmente llorar es una necesidad de todo ser humano, ¿no? Y entonces a la hora que un papá hace que este niño tenga vergüenza, pues es como coartar su libertad en su sentimiento de llorar, ¿no? Con razón y sin razón, porque no vamos a entrar a ese punto de que alguien tenga razón para llorar o no, como también lo he dicho en otros programas, o sea, hay que validar el sentimiento y la emoción de todos. O sea, todos tenemos ese derecho y es válido sentir lo que sentimos. Y eso no significa que tengamos la razón, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, justamente es ahí como surge este tipo de heridas
de la humillación, ¿no? Y entonces, bueno, como tú bien dijiste, la máscara de la humillación, pues es el masoquismo, ¿no? Y es todas esas personas que están viendo en primer lugar, el bien de todos los demás menos el propio, pues es que tienen esta herida, ¿no? Y su mayor miedo es la libertad, ¿no? O sea, porque no son libres. O sea, al final del día, en esta máscara del masoquismo con la que se relacionan con todo el mundo exterior, pues justamente no los hace libres, ¿no? Porque no tienen la libertad de hacer lo que verdaderamente quieren, porque su placer está limitado, ¿no? Entonces, por eso es que no se viven en esa libertad de poder hacer lo que se les da la gana y de poder disfrutar lo que quieren, ¿no? Y una de las características de estas defensas psicológicas por las que transita las personas que tienen la herida de la humillación, pues es principalmente la vergüenza, ¿no? Retomando este ejemplo por el que empezamos, pero es una vergüenza acompañada de culpa, fíjense, no es cualquier vergüenza, no es una vergüenza simple, porque va acompañada de la culpa. Y también la disociación, porque pues imagínense, no está padre sentirse avergonzados y con culpa, pues entonces como que en automático para protegernos, pues me desconecto, ¿no? De esta situación que está pasando y entonces es ahí donde se da esta disociación. También el congelamiento, ¿no? Porque es así como de decir, ah, caray, me está viendo el policía o la señora que va caminando y pues es como que congelo mi sentir, ¿no? Mi emoción, hasta a lo mejor algunos niños hasta dejan de llorar en ese momento, ¿no? O dejan de hacer lo que están haciendo porque pues ponen atención como de, ah, caray, ¿quién me está viendo, no? La ira también, la sumisión, ¿no? Que es un punto muy importante porque en este afán de querer satisfacer al otro antes que a mí mismo, pues entonces me someto, ¿no? Entonces las personas que viven esta herida de la humillación, pues tienden a someterse mucho, ¿no? Y bueno, pues termina cayéndose en el colapso, ¿no? Porque pues ya esto termina siendo insostenible. Pero bueno, ahora los dejo con Judith para ver qué nos va a compartir el día de hoy. Gracias, Anita. Pues sí, realmente es un tema muy, muy interesante, como bien lo comentaron ustedes dos, y que pues se inicia en una edad muy temprana, ¿no? Y sobre todo por gente que tenemos cerca, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Con la gente de crianza, ¿no? Que nos empiezan a hacer sentir como culpa al empezar a comparar al niño precisamente con otros que hacen ciertas cosas mejores, ¿no? O simplemente porque nosotros queremos que sean mejores. Entonces, no se dan cuenta los padres en ese momento este sentimiento de vergüenza que puede tener un niño, ¿no? Y que conforme van pasando los años, pues se va gigantando, ¿no? Y como bien lo decía Anita, en diferentes actitudes de estas personas que tienen esta herida. Les voy a enumerar unas cuantas, porque la verdad sí es un tema un poquito largo, ¿no? Para que ustedes estén enterados, nuestro público esté enterado de si tienen esta herida, ¿no? Por ahí cargando con ella. Entonces, hay unas características muy significativas de este tipo de personas, como son creencias relacionadas sobre todo con no aceptarse, no respetarse y no valorarse. ¿Por qué? Porque si desde niño me dijeron que yo no tenía valor, ¿no? Que me estaban comparando con alguien que era mejor que yo, y yo me la creí, pues entonces sigo sin valorarme, ¿no? Y a lo mejor ya estoy en una edad madura y sigo todavía cargando con eso. Este tipo de personas se niegan todos sus deseos ya que creen no merecerlos. Entonces, es algo bien triste, ¿no? Bien triste esta parte de negarse algo que les gusta porque piensan que no lo merecen, ¿no? Se castigan a sí mismos y se exponen a situaciones humillantes de manera deliberada.
¿Por qué? Porque piensan que a lo mejor exponiéndose van a ser más fuertes y no se dan cuenta que caen en esta herida aún más, como en un pozo sin fondo, ¿no? Se culpan si alguien de su alrededor no es feliz, porque así los hicieron creer desde que eran niños, ¿no? Esta persona no es feliz y tengo contacto con ella, seguramente yo soy el culpable. De verdad que es tan triste toda esta situación, ¿no? Además, anteponen las necesidades de los demás a las propias, ¿no? Primero me tengo que asegurar que mis hermanos o mis primos o mis compañeros de trabajo o mis amigos de la escuela sean mejores que yo y después en segundo lugar tal vez yo quepa por ahí, ¿no? Cuando se enfadan se desahogan humillando a los demás. Esta es como la contraparte, ¿no? Si yo estoy sufriendo tanto, pues entonces que los demás sufran como yo, ¿no? Es paradójico, pero este tipo de personas llegan a tener este comportamiento, ¿no? Y bueno, una de las cosas bien importantes, se rechazan en todos los sentidos, físicamente, profesionalmente, y viven en el no merezco todo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, esta persona sufre demasiado, porque hay un sufrimiento desde que es niño, desde que lo comparaban con el hermanito mayor, o con el primito, o con la hija o el hijo del vecino, ¿no? Todos son mejores que tú. A ver, mira, es tu ejemplo. ¿Por qué tú no eres mejor? ¿Por qué tú no eres igual? ¿No? Entonces, es en esta parte que pues siguen sin sanar este tipo de herida. ¿Qué más nos tienes, Carito, al respecto? Porque sí es un tema muy, muy amplio. Adelante, Caro. Muchísimas gracias, Judith. Pues sí, justamente esta parte de la humillación empieza, tenemos que recordar que es de las heridas que tienen que ver con la forma en cómo nos relacionamos con los demás o con nuestro entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Ahora sí que el entorno familiar, la escuela, el trabajo, nuestros sistemas que están a nuestro alrededor. Entonces, justo es esta parte donde la vergüenza la vemos, pero desde el juicio. O sea, nos sentimos tan enjuiciados, tan juzgados, tan mirados, que entonces es esta parte de la vergüenza que no me puedo desarrollar en algunas cosas o en muchas cosas, porque entonces siento vergüenza de lo que estoy haciendo. A diferencia de la culpa sí sabemos lo que estamos haciendo y tenemos conciencia. En la vergüenza no. En la vergüenza es tan inconsciente que solo decimos, pues sí me da vergüenza, pero ni siquiera sabemos el por qué me da vergüenza, ¿no? Entonces, esta es justo donde, por ejemplo, los papás desde muy pequeñitos es así de, pues es que el niño de fulanita sí sabe brincar en un pie y tú ni siquiera sabes gatear, ¿no? O, por ejemplo, todas esas personas que sienten vergüenza de hablar en esto de los sistemas familiares que los venimos arrastrando desde nuestros ancestros, esta parte donde no se puede hablar de un suicidio, o sea, si fulanito, el tío Chuchito se suicidó, pues cállate porque es una vergüenza, ¿no? Si tenemos algún familiar con alguna discapacidad como síndrome de Down o algún trastorno, cállate porque entonces, o sea, la gente no debe de saber porque nos da vergüenza. En donde si tenemos algún familiar, algún hermano, algún tío con alguna preferencia sexual diversa, es cállate porque qué horror, ¿qué va a decir la gente, no? Y en la escuela, bueno, ahora afortunadamente ya no se hace eso, pero a mí me tocó cuando al niño por no saber la tabla del 2, le ponían orejas de burro y lo exhibían al frente del salón, ¿no? Entonces, imagínate qué vergüenza que alguien te pusiera al frente del salón. Yo me acuerdo alguna vez que mi hija, cuando estaba en el kinder, me mandó llamar la madre porque no le había cortado las uñas. Y lo primero que me dijo mi hija fue, por tu culpa, me exhibieron hasta enfrente porque no me corté las uñas. Y entonces me acuerdo que yo, muy enojada, fui y hablé con la directora y le dije, a ver, primero mi hija no depende de ella para hacer su aseo personal. Y le voy a pedir otro favor, si eso sucede, no me la exhiba. O sea, el hecho de que traiga las uñas no al tamaño que usted lo requiere, o sea, no es al tamaño que lo requiere mi hija, es al tamaño que lo requiere usted, entonces no me la exhiba, dígamelo a mí directamente. Entonces,
Son cosas que vamos aprendiendo y que vamos cambiando conforme lo vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, las personas que también sufren de humillación son aquellas personas, y más los adolescentes, en este plano de la sexualidad, ¿no? Esa sí es una historia de personal, no voy a decir el primo de la prima de mi prima, que soy yo. Me acuerdo que muchos años, porque aparte yo crecí en esta parte de la religión católica, donde pues conocer tu cuerpo, o sea, en donde decir, ah, caray, me está creciendo esto, ¿no? Y entonces quieres explorarte, no porque es ese morbo que le da la religión, sino es tu necesidad tal cual como adolescente que vas creciendo y te vas desarrollando. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez, así como que quise explorarme, y mi mamá, pero Dios te está viendo y te van a salir pelos en esa mano, ¿no? Y muchos años viví con eso, de verdad. Y hasta que no estudié la carrera, yo dije, caray, solo era parte de mi desarrollo. O sea, solo era esa parte de quererme explorar, de saber qué estaba sucediendo conmigo, con mi cuerpo. Entonces, por favor, papitos, yo sé que de repente hablar de estos temas nos causa pues pudor, nos causa así como que cómo voy a hablar con mi hijo, pero se los comenté en algún en vivo que también hicimos. Si ustedes no pueden hablar de estos temas con sus hijos porque no se sienten capaces de hablar de esto, hay personas y profesionistas o profesionales en este ramo que nos pueden auxiliar, precisamente para que nuestros hijos se desarrollen de una mejor manera y no con esta herida de la humillación, porque después esto repercute en los adultos. Personas que no disfrutan su sexualidad, personas que no saben mirar su cuerpo. ¿Cuántas personas no sabemos que no se exploran aún siendo adultas y tienen problemas de cáncer porque justo no tienen este cuidado de decir, ah, ¿cómo me voy a explorar? ¿Cómo voy a tocar mi cuerpo? ¿Cómo voy a saber qué tengo, qué no tengo? Pero bueno, regresando al tema, esto de verdad, esta parte de la vergüenza la tenemos que trabajar en muchas áreas, porque también es esta parte del sentido deber hacer. O sea, para los que tienen esta parte de la humillación, de la herida de la humillación, el deber hacer es muy importante. O sea, debo de hacer esto, debo de hacer esto, porque si no, entonces no se sienten capaces para poder ser mejores. La apariencia, por supuesto que es muy importante, y una de las cosas que ellos no manejan o no saben manejar es el desagrado. Pero bueno, ¿qué más puedes aportar en esto, Yadi? Muy bien, Carito. Muchas gracias por compartirnos, bueno, ya cosas como un poquito más personales, y muchas más gracias por ser parte de este factor de cambio, ¿no? Porque muchas veces, pues los papás con tal de estar bien en la escuela y que no digan que qué mala madre y todo eso, ay sí, madre, lo que usted diga y ahorita le rebano las uñas hasta donde usted quiera. Pues no, o sea, realmente qué bueno que defendiste a tu hija y que lejos de eso, pues también ahí le enseñaste algo importante, ¿no? Y justo, como bien dices, hay que identificar, ¿no? Si en alguno de lo que hemos mencionado identificas que pudieras tener esta herida en alguna de las características, ten en cuenta que rebajarse, compararse con los demás, no ver nuestras propias necesidades genera sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento lo podemos ir erradicando para dejar de usar esta máscara del masoquista, para ir haciendo como un lado, o sea, ya no tener esta necesidad de cargar con tantas cosas y también ver por nosotros, ¿no? Porque detrás de una persona con la máscara del masoquista hay una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito, ¿no? Que también reconoce sus necesidades y las respeta, ¿no? Porque cuántas veces, si ya estamos sacando nuestros trapitos, yo me acuerdo en algún momento en el trabajo que yo decía, no, voy a terminar esto y ahorita voy al baño, ¿no? Y sé que muchos hay así, ¿no? O termino esto y ya me voy a comer. Ahí estamos negando una necesidad básica, o sea, ya ni siquiera algo como
un café, ¿no? Que a lo mejor, bueno, si te tomas el café o no, pero si ya no comer o ya no hacer una necesidad fisiológica, entonces ahí es importante que siempre conozcamos y reconozcamos nuestras necesidades. Y es también, hay una persona detrás de esta máscara, si la dejamos de usar, que es un buen mediador y conciliador, ¿no? Esta virtud la tienen estas personas. Y también que ama hacer sentir cómodos a los demás, pero sin ya esta necesidad de tú está cómodo, tú llévate todo y yo nada, ¿no? A lo mejor compartir, estar bien los dos, no solamente ver hacia afuera. Y posee un talento de organización. Entonces, si vamos puliendo todo esto, podemos ver que detrás de esta máscara hay muchas virtudes que nos pueden ayudar a tener una vida más placentera y también llevar relaciones con los demás mucho más sanas y placenteras. ¿Qué más nos tienes el día de hoy, Anita? Sí, pues quisiera retomar un poco esto en general, lo que nos compartió en lo personal Carito. Pues sí, efectivamente, esto de explorar nuestro cuerpo es autoconocimiento, ¿no? Y entonces debemos hacer a un lado, y sobre todo en esta herida de la humillación, debemos hacer a un lado estos tabúes respecto de la sexualidad, porque la masturbación es el sexo más seguro que podemos tener todos los seres humanos, ¿no? Porque entonces a partir de ahí no quedas embarazada, no te contagias de nada. Entonces, justo la exploración de nuestro propio cuerpo es autoconocimiento y es el sexo más seguro. Entonces, todos los papás debemos estar muy confiados y ver con buenos ojos la autoexploración de todos, ¿no? De nuestro propio cuerpo. Y por otro lado, esto que tú dices, Yadis, de esta necesidad de dejar de lado una necesidad biológica elemental, como es ir a hacer del baño, ¿no? Poniendo en primer lugar tu trabajo, el tiempo, o sea, no, o sea, la herida de la humillación tiene todo que ver con ponerse en primer lugar, o sea, el gran trabajo que tienen que hacer las personas que puedan confirmar que tienen esta herida es ponerse en primer lugar, o sea, sus necesidades físicas y biológicas deben estar siempre en primer lugar, antes que las demás. Y yo agregaría otra muy importante, que es esta obediencia, ¿no? Porque cuando éramos niños, nuestros papás nos decían, obedeces, ¿no? Te dejaban encargado o te llevaban a la escuela y te decían que obedecieras, ¿no? Pero hay que distinguir entre nuestro bienestar, entre lo que es sano y el obedecer por obedecer, ¿no? Y entonces es ahí donde debemos poder, no, o sea, no se trata de ser contreras, ni de ser rebelde, ni de pasar por encima de nada. Simplemente que debemos tener una claridad sobre lo que significa la obediencia sana, en una responsabilidad de que no le haga daño a nadie ni a mí mismo, ¿no? Porque no porque me dejen encargado en casa del vecino y resulta que su hijo quiere hacerme daño o quiere abusar de mí y yo por obediente voy a dejar que me haga lo que sea porque tengo que obedecer, ¿no? Entonces debemos poner en claro todo eso en nuestros hijos y en nosotros mismos. Y tiene que ver también con el amor propio, con el autoestima, que tanto lo hemos dicho antes, ¿no? Que tanto el ver nuestras necesidades en primer lugar, como el autocuidado y el que nos podamos decidir entre lo que es sano y lo que está bien para nosotros, más allá de la obediencia y del deber ser y de los tabúes que se han implantado cultural y socialmente, ¿no? Entonces, es importante que podamos platicar de todo esto con nuestros hijos y que nosotros lo tengamos claro, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Judith? Sí, efectivamente. Sí, la verdad es que a veces pensamos que los niños por ser chiquitos no nos van a entender
y la verdad es que no hay como decir las cosas de una manera clara, ¿no? Para que ellos comprendan las situaciones. Hay otra parte que no hemos tocado ahorita acerca de la herida de la humillación, y estaba leyendo acerca de cuando los padres toman a sus hijos como confidentes. De verdad que esto es tremendo, sobre todo en el caso de una separación, de un divorcio. Entonces me agarro a mi hija, me agarro a mi hijo, bien chiquito, 6, 7, 8 años, y le cuento todas mis cosas y lloro frente a él y todo para que él se ponga de mi lado. La verdad es que esto es algo tremendísimo, tremendísimo, porque al niño lo están obligando a madurar antes de su edad. Y además le están cargando culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor, aunque tú que eres mi mamá, me estás contando cosas, pero también quiero mucho a mi papá, pero ¿qué pasa si yo me voy con él? Entonces, la verdad es que cargar este tipo de responsabilidades a los hijos es algo tremendo y denota una gran irresponsabilidad por parte de los adultos. Y esto se convierte en una herida de humillación para los niños, sea niño o sea niña, ¿no? De verdad es que esto sí es como para tomarse en cuenta y decidir en qué momento nosotros podemos tocar ciertos temas con los hijos, ¿no? Hay cosas que nosotros como adultos debemos de resolver. ¿Por qué le vamos a cargar a un niño de tan corta edad este tipo de problemas que nosotros ya de adultos los estamos generando? ¿Por qué no dejar que ellos vivan su infancia feliz, que tengan pues problemas propios de la infancia, de que si me hice la tarea, de que si esto, de que si me enojé con un amiguito, con una amiguita, no sé, cuestiones de la vida cotidiana? ¿Por qué les vamos a estar cargando cosas que la verdad ellos son incapaces, no tienen el constructo suficiente como para tomar una decisión que el papá o la mamá los están obligando a tomar, ¿no? De verdad, es bien importante que consideren esto, porque de ahí después viene pues toda esta serie de cuestiones que ya hemos estado platicando acerca de cómo se sienten los niños en una edad adulta, ¿no? Es bien importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Caro, acerca de lo que estoy comentando ahorita? Muchas gracias, Judith. Sí, efectivamente, retomando lo que dices tú en esta parte donde los papás deciden terminar por lo sano, ahora sí que decíamos en uno de los en vivos que también hablábamos, que decíamos no hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la relación sea sana para ambos, en donde los hijos los agarramos de esta forma, ¿no? Y también el que se quede con el hijo, por favor, papitos, mamitas, no les digan, es que tanto que me sacrifiqué, tanto que hice por ti y ahora tú me tiras como basura, ¿no? No, recordemos que los papás tomamos esta parte de la responsabilidad y les decimos a los hijos y les damos a los hijos lo que nosotros queremos por propia voluntad, no para que nos lo devuelvan, sino simplemente en esta parte de decir, lo hice y hasta ahí. Ahora tú tienes tus propias alas y tomarás tus propias decisiones, ¿no? Con respecto a esto que mencionabas justo, en donde de repente les dicen tu papá, tu mamá, esto, lo otro, y aparte yo me tuve que quedar contigo y yo me sacrifiqué y entonces ahora tú eres un malagradecido y ellos volvemos a lo mismo, ¿no? Sienten esa vergüenza, esa culpa, pero desde el juicio, en donde ya no se permiten sentir justo lo que decía Anita. Esta parte de la humillación es, me bloqueo para no sentir, me bloqueo para que yo pueda ver en ti o hacer en ti y dejarme a mí como segundo plano. Entonces, papitos, de verdad, si queremos a nuestros hijos, no hagamos con esto ellos. Más bien, no hagamos con ellos esto que estamos mencionando ahorita, ¿no? Hagámoslo de verdad con esa conciencia de que nosotros decidimos ser padres y tener hijos, no para que nos cuiden, no para que nos devuelvan, sino simplemente para crear personitas que puedan ser felices desde la conciencia. Y retomando lo de las enfermedades, bueno, pues esta parte de la humillación también son muchos dolores de espalda precisamente por esa carga que tanto tenemos desde que somos muy pequeñitos,
es esta parte de la garganta, de las anginas, de no poder, esta parte de nuestro cuerpo que bloqueamos por no poder decir lo que sentimos, ¿no? Lo que vivimos, lo que queremos expresar, porque siempre nos tenemos que quedar callados en esta parte de no digas que está pasando esto en la familia, no digas que tenemos un suicidio en la familia, no digas que tú tienes alguna preferencia sexual diferente, o sea, nos vamos ahogando de tal forma que sufrimos este tipo de enfermedades. O, por ejemplo, también tenemos mucho esta parte de las varices, de los dolores de pies, de todo, justo por eso, por esta carga tan enorme que traemos, en donde se nos dice, calla, incluso yo me acuerdo mucho de una persona que decía, es que tú te tienes que callar, porque de la puerta para afuera nadie debe de enterarse qué sucede dentro de la casa, de la familia, ¿no? Entonces, hagamos este cambio, de verdad, nosotros tenemos la oportunidad de poder ir haciendo estos cambios para ser mejores personas, para no ir por la vida generando más heridas, generando más este tipo de situaciones que de repente no sabemos cómo trabajarlas y que las vamos pasando de generación en generación. ¿Qué más puedes aportarnos en este tema, Yadi? Muy bien, Carito, muchas gracias. Y pues la verdad qué gran programa hemos tenido hoy. Ya vamos a ir cerrando porque ya es hora. ¿Y cómo te quieres despedir de esta sesión, Anita? Bueno, pues les quiero decir que los que estén descubriendo que están pasando por esta herida es que no tienen que hacer, no se tienen que hacer menos para que otros estén bien a su lado. No tienen que bromear respecto de sus propios defectos para hacer reír a los demás o quedar bien, que aprendan a disfrutar, que no se sientan mal porque les vaya bien, ¿no? O sea, es una bendición y se merecen todo y merecen que les vaya bien y todos merecemos que nos vaya bien. Entonces, siéntanse bien porque les vaya bien, que sus acciones no son sucias ni cuando conectan con su sensibilidad o con su sensualidad, que busquen cosas o sea, para hacerse sentir bien, para que disfruten, que no tienen que hacer cosas para castigarse antes de que los castiguen los demás, porque también eso es lo que llegan a hacer. Y por lo que decía Judith, que wow, no, bueno, es que habría que hacer un live para ese tema, Judith. De la alienación parental. No importa la edad, a cualquier edad a los hijos se les hace mucho daño en involucrarlos en los temas de pareja, porque los hijos no tienen nada que ver en ese tema, los hijos no son pareja, los hijos son hijos y deben ocupar ese lugar siempre. Muchas gracias a todos por seguirnos, saludos, abrazos y buenas noches. Te dejo, Judith, con el micrófono para que te puedas. Claro, gracias, Anita. Sí, bueno, pues esta parte, ya lo comentamos, va a ser bien importante reflexionarla, ¿no? Y bueno, pues ya para ir cerrando, ¿cómo podemos sanar esta herida, no? Empezar a reconocernos, como bien lo decía Anita, dejar de sentirnos menos, a empezar pues analizar nuestros pensamientos y deseos que son tan válidos como todas las demás personas. Y algo bien importante, nos tenemos que permitir brillar, ¿no? No estarnos ahí bloqueándonos nosotros mismos, ¿no? Somos tan importantes como cualquier persona. Y bueno, pues yo me despido ya aquí. Muy buenas noches y gracias a todos los que nos están escuchando. Carito, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo únicamente ya para cerrar les diría que nos volvamos a dar el derecho de otorgarnos el hacer las cosas a nuestro propio ritmo, no al ritmo de los demás, no a la conciencia de los demás, no a la responsabilidad de los demás, sino a nuestro propio ritmo. Voltear a vernos a nosotros para empezar algo diferente. Muchísimas gracias por la confianza. Buena noche. Pues muchas gracias, chicas. Gracias a todos por vernos y pues a brillar, como dice Judith. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos en todas nuestras redes, en todas las redes sociales y están acá abajo en la cajita de comentarios. Y
que nos sigan, nos compartan para que esta información llegue a mucha más gente y seamos cada vez más en esta comunidad. Entonces, suscríbanse y toquen en la campanita para que les avise la próxima vez que estemos por acá. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Buenas noches. Bye. Buenas noches, bye.